Hola, buenas noches a todos los que están conectados al altar de esta noche. Sean muy bendecidos. Hemos tenido unos días maravillosos con estos capítulos de los 40 días con propósito. Yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos ha estado hablando, Dios ha estado ministrando nuestro corazón con esto. Y hoy nos corresponde el capítulo 18 de los 40 días con propósito. Y antes de comenzar, vamos a orar. Así es que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres precioso, Señor. Espíritu Santo de Dios, yo te ruego en esta noche que tu presencia, Señor, descienda sobre nuestras vidas. Que tu presencia, Señor, se mueva en esta noche, Padre. Que seas tú hablando, Señor, por medio de mí. Señor amado, yo te ruego en esta noche, Señor, que tomes el control de nuestras vidas. Toma control de mi mente, de mis pensamientos, Señor. Seas tú, Señor, ministrando en esta noche por medio de este capítulo, Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que a los que te aman a ti, Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Declaramos en esta noche, Señor, que este es un tiempo, Señor, de renuevo, Dios. Es un tiempo de refrigerio, Señor, donde tu palabra, Señor, nos está guiando, Señor, hasta nuestro propósito, Dios, que podamos entender cada uno de los capítulos, Señor, en el Espíritu, Dios. Que podamos entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, hacia dónde tú nos quieres llevar cada día, Dios. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que está conectado en esta noche, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor, para poder escuchar, Señor, con claridad lo que tú vas a hablar, Padre. Que me dispongo en tus manos en esta noche, Señor, pues como instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Y te doy gracias, Señor. Te doy la gloria y la adoración a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, hoy nos corresponde el capítulo 18 y tiene por título Experimentando la vida juntos. Y vamos a ir a Colosenses 3:15, ¿cierto? Y dice: cada uno de ustedes es parte del cuerpo de Cristo y fueron escogidos para vivir juntos y en paz. O sea, nosotros como iglesia, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Y dice, además, dice que fuimos escogidos para vivir juntos en paz, en armonía, dice, ¿cierto? Acá pusieron la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. ¿Se dan cuenta? Dice que la paz de Dios es la que tiene que gobernar nuestros corazones. Que fuimos llamados a ser un solo cuerpo y de eso debemos estar agradecidos, de que somos el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y en el Salmo 33:1 dice: qué maravilloso y placentero es que el pueblo de Dios conviva en armonía. Y acá en la otra versión dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Debemos estar alegres, ¿cierto? En el Señor. Debemos alabarlo. Debemos darle todo al Señor. Dice, y acá dice qué maravilloso y qué placentero es que el pueblo de Dios conviva en armonía, ¿cierto? En armonía, sin pleito, sin cosas que de repente ocurren. Bueno, y aquí dice que la intención de Dios era que nosotros vivamos una vida juntos, ¿cierto? Y vivamos una vida juntos como cuerpo de Cristo. Y poder tener una verdadera comunión es experimentar la vida juntos. Como cuerpo de Cristo nosotros podemos tener una verdadera comunión cuando podemos experimentar el vivir juntos, el compartir juntos, ¿cierto? Compartir
compartir, pero sinceramente, dice. Y eso incluye también el amarnos, que eso muchas veces nos cuesta, como cuerpo nos cuesta muchas veces amarnos, porque todos somos diferentes. Pero qué importante es que para que haya comunión podamos amarnos desinteresadamente, ¿cierto? Poder compartir, servir, dar, consolar, dice. Todas esas partes, cada una de esas palabras son las que tienen que haber en el cuerpo de Cristo. Para que haya comunión tiene que estar todo eso. Poder amarnos, poder respetarnos, poder experimentar cosas como cuerpo. Dice que también, ¿cierto? En lo que concierne aquí habla también de que en grupos pequeños es mejor compartir en grupos pequeños que en grupos grandes. Y quizás sea porque cuando hay mucha gente, se transgiversan a veces las cosas, y es bueno que como decía acá, que haber grupos de 12 personas es como lo ideal, como de 12 personas, y habla de los grupos de células también, ¿cierto? De un grupo de células que se hacían de 12 personas. 12 eran los discípulos, ¿cierto? Que Jesús tenía también, es como el número ideal para poder hacer estos grupos y poder levantarnos, poder estar en comunión los unos con los otros. Hoy día vamos a hablar de lo que es la comunión, y la comunión es como la unión entre nosotros. En la comunión genuina, ¿cierto? Tenemos que ser auténticos. La comunión genuina, una comunión verdadera, ¿cierto? Tenemos que ser auténticos y mostrar quiénes somos. Tenemos que compartir sinceramente y mostrar quiénes somos. Podemos, cuando tenemos una comunión genuina, podemos compartir nuestras experiencias, podemos compartir todo lo que hay en nosotros, ¿cierto? Podemos hablar de nuestros sentimientos, compartir de nuestras heridas, reconocer de nuestras debilidades, pero esto no es solamente como para que los demás se enteren de lo que tú y yo estamos pasando o lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sino que esto es para que en estos grupos nosotros podamos tener estos grupos donde podamos pedir ayuda en oración. De eso se trata esto. No se trata de tener un grupo para compartir, como decía en una parte del libro, compartir, ir a servirnos un refrigerio, comentar otras cosas, sino que es para recibir ayuda los unos de los otros, poder compartir de lo que está aconteciendo en nuestra vida. La autenticidad dice que es exactamente lo opuesto a lo que encontramos muchas veces en la iglesia. Muchas veces, ustedes saben que en las iglesias, como dice, hay gente que puede ser auténtica, pero hay otras personas que no pueden ser auténticas. Pero es la realidad que ocurre, y así como en la iglesia ocurre en otros lugares también. En la autenticidad, disculpen, se me enreda la lengua, el lugar podemos encontrar, ¿cierto?, un ambiente de autenticidad y humildad. Pero cuando no hay autenticidad, ¿cierto?, lo que encontramos es orgullo, hipocresía y una cortesía superficial. Eso es lo que encontramos cuando no hay autenticidad en la comunión, o no hay una comunión genuina, ¿cierto? Dice que es solamente a medida que hacemos, mientras más abiertos nos hacemos, experimentamos una comunión genuina. Dice que si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, podemos compartir en comunión los unos con los otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿cierto? Porque
todos pecamos. Día a día pecamos de una u otra manera, de pensamiento, de palabra, de una u otra forma, ¿cierto? Nosotros estamos pecando diariamente. A medida que nos hacemos más abiertos para mostrar nuestra vida, experimentamos la comunión genuina. Y lo que decía anteriormente, esto tiene que ver donde podamos tener esos grupos, ¿cierto? Esos grupos pequeños donde nosotros tengamos a nuestro alrededor gente en la cual nosotros podamos confiar, en la cual nosotros podamos contarle lo que está en nuestro corazón, podamos abrir nuestro corazón con ellos. Perdón. Sí. Ahí sí, ya. Bueno, ¿cómo le está? Perdón, pero un lapsus. Bueno, es ahí en la comunión genuina, ¿cierto? Es donde nosotros podemos experimentar algo poderoso. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, ¿cierto? Hablamos de corazón a las personas que están ahí en nuestro entorno, en esos grupos, pero no es solamente para contar lo que estamos viviendo, lo que está ocurriendo en nuestras vidas, sino que es para pedir ayuda, es para que nos hagamos lazos, ¿cierto? Genuinos de comunión, lazos donde nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros, donde podamos levantarnos los brazos los unos a los otros, y todo esto lo podemos hacer en oración después de haber compartido esto. Pero esto es, la comunión tiene que quedar ahí, no es para ir y compartirla con todo el mundo. Nosotros tenemos que aprender a tener una comunión genuina y saber en qué estamos confiando también. Y la comunión genuina, las personas, ¿cierto? Está el arte de dar y recibir, donde dependemos el uno del otro. Dice acá que la manera en que Dios diseñó nuestros cuerpos es un modelo para entender nuestras vidas unidas como iglesia. Cada parte dependiente de las otras. Así es el cuerpo, ¿cierto? Porque el cuerpo tenemos manos, tenemos pies, tenemos nuestra cabeza, y eso forma nuestro cuerpo. Y asimismo el cuerpo de Cristo. Unos son las manos, los otros son los pies, los otros son la cabeza, y hasta llegar a formar el cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante que nosotros podamos entender. Pero para eso tenemos que tener esa comunión genuina, ¿cierto? Una mutualidad es el corazón, dice, la mutualidad es el corazón de la comunión, es edificar relaciones recíprocas, compartir responsabilidades y ayudarnos los unos a los otros. De eso se trata, ¿cierto? Esto de la comunión genuina, poder ayudarnos y compartir responsabilidades y ayudarnos en todo. Pablo dijo: quiero que nos ayudemos los unos a los otros con la fe que tenemos. La fe de ustedes me ayudará a mí, me ayudará y mi fe les ayudará. Aquí aparece la palabra fe. Y si nos damos cuenta, la palabra fe siempre está. La palabra siempre está en distintas partes, pero siempre está. ¿Qué es importante? Importante es la fe en todo esto. El creer que las cosas van a ocurrir, que si nosotros nos unimos en un mismo espíritu, ¿cierto? Nos unimos como cuerpo de Cristo, nosotros podemos unirnos y llegar a recibir cosas que no imaginamos, que ni siquiera imaginamos, porque Dios es el que pone ahí en medio de la oración, cuando nosotros nos unimos en oración a pedir ayuda por el otro, donde oramos para que el que está ahí cansado, abatido, se pueda levantar, es cuando Dios obra en la comunión.
no en el compartir, como decía al principio. El compartir es muy diferente a la comunión. La comunión es hacernos uno, dolernos con el que se duele, ¿cierto? Entristecernos con el que está triste, pero no quedarnos en esa situación, sino que poder levantarnos, ¿cierto? En medio de todo lo que es las personas que están alrededor nuestro puedan estar pasando. Y cuando somos consistentes en nuestra fe, ¿cierto? Podemos sentir el aliento, así, el aliento que nos damos los unos a los otros. Podemos levantar los brazos de aquellos que están abatidos. Dice, hagan el esfuerzo posible de hacer lo que conduce a la paz y a la edificación mutua. ¿No es cierto? Tenemos que hacer lo posible de edificarnos los unos a los otros. Tenemos que hacer lo posible por levantar a los que están en aflicción. Y cuando nosotros empezamos a entender que somos un cuerpo, cuando nosotros empezamos a entender que nos tenemos que unir, más que desunir, unirnos en amor. Qué importante es el amor, qué importante es que nosotros podamos reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas, para poder ayudar a aquel que está en aflicción, poder levantar los brazos de aquel que está caído, ¿cierto? Y poder unirnos en una misma dirección, poder ir por el mismo camino. Es muy importante siempre tener personas alrededor nuestro a las que nosotras podamos acudir en tiempos de dificultad, a las que nosotras podamos acudir en tiempos de aflicción, y podamos tener la convicción y la confianza, ¿cierto? Que estamos en comunión los unos con los otros, que estamos ahí y en esos grupos, y vamos a estar confiados de que no estamos solos, vamos a estar confiados que hay personas que están preocupadas de nosotros, de edificarnos, vamos a estar confiados, creyendo, ¿cierto? Que hay un grupo, ¿cierto? Que está preocupado por ti y por mí, así como lo hemos hecho en este tiempo. Yo creo que aún en medio de lo que hemos estado viviendo en este último tiempo, que tiene que ver con la pandemia, no hemos podido edificar como iglesia, somos un cuerpo, y no hemos podido edificar los unos con los otros, no hemos podido levantar los brazos, hemos podido orar por aquellos que han estado pasando situaciones difíciles de enfermedad, hemos podido dar una palabra de aliento a aquellos que la han necesitado, y eso significa ser un cuerpo que está en comunión. Eso significa ser un cuerpo que está ahí, ¿cierto? Atento para ayudar a aquellos que están en situaciones difíciles de enfermedad, ser un cuerpo para aquellos que están ahí esperando esa ayuda. Y es tan importante a veces levantar a las personas solamente con palabras. A veces usted va y entrega un mensaje, una palabra de aliento, y las personas se sienten, ¿cierto? Y como más fortalecidas. Y eso es de eso se trata la comunión. De eso se trata, de hacernos uno, de poder estar yendo hacia el mismo lado. Cuando nosotros estamos unidos en un mismo cuerpo y en un mismo espíritu, vamos a tirar todos para el mismo lado, vamos a ir todos en la misma dirección. Pero cuando la iglesia no está en comunión, ¿no es cierto?, no está unida, no va a ocurrir eso, porque unos van a querer ir para un lado y los otros van a querer ir en una dirección contraria. Por eso es que es tan importante la comunión en la iglesia, el podernos apoyar, el podernos preocuparnos los unos por los otros, muchas veces, a veces con cosas tan simples como llamar a alguien, ¿cierto? Y decirle, pucha, no te he visto, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Es tan edificante cuando uno hace eso, cuando uno llama o cuando a uno lo llaman, porque ahí uno se da cuenta que pertenece a un cuerpo y que estamos todos unidos y que estamos todos en la misma, como decimos nosotros, ¿cierto? Estamos todos
preocupados los unos por los otros. Dice más acá, dice, no puede tener comunión con otros si no perdonas. Uy, es importante poder perdonar, limpiarnos de todo aquello que está ahí impidiendo que nosotros podamos tener comunión. No guardar rencor. ¿Por qué? Porque cuando no perdonamos, cuando guardamos rencor, ¿no es cierto?, la amargura y el resentimiento destruyen la comunión. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas, ¿cierto? Somos personas imperfectas. Todos nosotros somos imperfectos. El único perfecto es nuestro Señor. Nosotros somos seres imperfectos. Pero eso se puede cambiar, ¿cierto? Cuando soltamos eso que está ahí, soltamos perdón sobre aquello que nosotros no podemos perdonar, nosotros nos hacemos libres. Y cuando nos hacemos libres, nosotros podemos entrar a esta comunión de la que estábamos hablando, a este cuerpo. Es tan importante perdonar y no guardar rencor. Y muchas veces nosotros vemos que pasa el tiempo y uno empieza a mirar y dice, pucha, lleva tanto tiempo acá con nosotros y como que no encaja en el grupo, ¿cierto? En este cuerpo, como que no encaja en este cuerpo. Y es porque hay cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, que nos hacen y que impiden que la comunión pueda llegar a nosotros con esas personas. Y por eso que es importante que nosotros podamos perdonar. Dice que cuando usted tiene amargura, usted sabe lo que significa la palabra amara, se llama amarga. Nos convertimos en personas amargas. Y se refleja en nuestro rostro, se refleja en nuestro hablar. Cuando las personas son amargadas, se refleja porque lo único que hacen esas personas es querer herir a los demás. Las personas que no perdonan, personas que tienen rencor guardado en su corazón, siempre, como son infelices, también tiran de esa rabia que tienen guardada, de ese resentimiento, para que los demás también sientan lo que ellos sienten. Pero cuando nosotros estamos bien cimentados como cuerpo de Cristo, en comunión nosotros, eso no va a ocurrir, porque nos vamos a estar, ¿cierto?, sosteniendo los unos a los otros. Vamos a estar orando los unos por los otros. Por eso que es importante que nosotros podamos perdonar. La misericordia de Dios para con nosotros, ¿cierto?, nunca le va a pedir, ¿no es cierto?, a otra persona que perdone a otra. Ay, disculpe, me perdí, que estoy con un libro muy chiquitito. Dice que nosotros tenemos que ser personas misericordiosas. Estoy un poco... Nosotros tenemos que tener misericordia con aquellas personas, ¿cierto?, de las cuales estábamos hablando, de las personas que tienen amargura. Tenemos que ayudarlas para que ellas puedan soltar esa amargura, para que ellas puedan liberarse y puedan ser parte de este cuerpo. Porque cuando estas personas que no han perdonado, que están resentidas, están ahí en medio nuestro, lo único que hacen muchas veces es contaminar. Es triste decir esto, pero lo único que hacen es contaminar, querer dividir, querer romper la comunión. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no perdonamos, porque somos infelices en el fondo cuando no perdonamos. Cuando mostramos nuestra amargura, mostramos la infelicidad que hay en nosotros. Y por eso que es importante que podamos perdonar, que podamos dejar atrás nuestro pasado de pecado también. Hay cosas en nuestras vidas como el pecado que no tiene que ver, como lo hemos dicho otras veces, que no tiene que ver lo que hay en nosotros con el tipo de pecado que haya,
Tenemos que salir de ese tiempo, de ese pecado en el que estamos muchas veces. Y el pecado es cuando nosotros, no solamente cuando tú pecas de hecho, sino que con palabras también muchas veces pecamos, cuando hablamos mal de nuestros hermanos, cuando descueramos a los otros, y eso también es pecado. Por eso que es importante que nosotros, iglesia, para que seamos un cuerpo sano, para que seamos un cuerpo limpio, podamos soltar y dejar atrás toda nuestra vida pasada. Todo lo que está en nuestro corazón, que está impidiendo que nosotros seamos libres para servir al Señor y podamos llegar a ser un cuerpo donde podamos unirnos en oración los unos por los otros, donde nos podemos preocupar los unos por los otros, donde podamos mirar al otro con amor, porque el amor, dice que el amor echa fuera el temor, ¿cierto? El amor rompe multitud de pecados, el amor es aquel que puede cambiar y transformar a las personas, porque sin amor no somos nada. Por amor, Cristo fue a la cruz por nosotros, murió por nuestros pecados, y es importante que nosotros reflejemos el amor de Cristo en nuestras vidas, que nosotros reflejemos que somos hijos de Dios, que nosotros podamos reflejar que cada día Dios nos está transformando, que cada día está haciendo cosas nuevas en nosotros, y para que esas cosas vayan ocurriendo, nosotros tenemos que tener una comunión genuina con nuestros hermanos, poder preocuparnos los unos por los otros, poder levantarnos los unos con los otros, levantarnos en oración y poder dejar fluir al Señor en nuestras vidas y poder ser ese cuerpo sano, donde no hayan rencores, donde no hayan rencillas, donde no hayan muchas veces palabras ofensivas, porque ocurre en nuestras iglesias, ocurre eso. Hasta el día de hoy nosotros vemos que esas cosas ocurren en la iglesia, donde muchas veces se habla mal de los unos, hablamos mal entre nosotros, porque este no me miró, porque este otro me miró, y se pierde esa comunión que nosotros tenemos que tener como cuerpo de Cristo. Y creo que una iglesia sana, una iglesia libre, necesita tener un cuerpo sano, un cuerpo que esté, ¿cierto?, unido, en comunión, pero en una comunión genuina, que aprendamos a vivir en comunión, que aprendamos a estar en comunión, y que recordemos que el compartir no tiene nada que ver con la comunión. Así como decía al principio de este libro, el compartir no tiene nada que ver con la comunión. La comunión es hacernos uno, poder dolerse con el que se duele, poder sentir gozo con el que está gozoso, poder levantar a aquellos que están viviendo situaciones de enfermedad difíciles, poder alentarlos, poder levantarlos, ¿cierto?, con palabras de edificación, con palabras de restauración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios, el Señor, nos está pidiendo en este tiempo, donde hay gente que está pasando situaciones muy difíciles, y nosotros como iglesia, esa es nuestra labor como iglesia, esa es nuestra labor como cuerpo de Cristo, poder ir a aquellos que están desamparados, a aquellos que están ahí, incluso dentro de nuestra iglesia, que están viviendo situaciones difíciles, y pues nosotros podamos darle esa palabra de aliento que necesitan como cuerpo de Cristo, y poder edificar. Eso es lo importante, iglesia, en este tiempo, podernos edificarnos los unos a los otros, poder, aunque usted muchas veces no tenga mucha relación con el hermano, pero usted pueda estar orando, si usted y yo sabemos que hay alguien que está pasando situaciones difíciles, que está viviendo momentos críticos, poder orar por las personas, aunque no sea una persona cercana a nosotros, esté más lejos de nuestra relación con ellos, pero
La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia unida, una iglesia que esté en un mismo espíritu, y eso es lo que tenemos que aprender, porque las divisiones en la iglesia se dan, ¿cierto? Porque no hay comunión, porque no estamos preocupados del uno del otro, sino que más bien estamos preocupados muchas veces de hablar mal del otro, de que no me gusta cómo lo hace, que no me gusta por qué ella está ahí, o por qué él está haciendo esto, y por qué yo no estoy yo. Y esas cosas lo único que hacen es dividir a la iglesia. Y la iglesia necesita levantarse como un cuerpo, la iglesia necesita estar preocupada los unos de los otros, y nosotros, les vuelvo a decir, nosotros somos la iglesia. Y cada uno de nosotros hace parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, uno, como les decía anteriormente, uno son las manos, los otros son los pies, los otros son los ojos, y así formamos el cuerpo de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a estar en comunión, que podamos dejar, ¿cierto?, todo lo que nos está apartando. Cada uno de nosotros sabe que hay las cosas que tenemos que dejar fuera para poder ser cristianos auténticos y genuinos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. No quiere una iglesia que lo alabe, que le sirva solo de labios, como dice la palabra, que muchos honramos de labios, ¿cierto? Pero nuestro corazón está apartado de Él, y eso es lo que nosotros como iglesia no tenemos que tener, estar apartados del Señor, sino que más bien estar pegados a Él. Y como dice que Él es la vid verdadera, ¿cierto? Y nosotros somos los pámpanos, que seamos esos pámpanos que dan fruto, que podemos edificar a otros, que podemos levantar los brazos de otros, y podamos ser una iglesia como un cuerpo unido en un mismo espíritu y en un mismo sentir. La verdad, tengo que confesarles que me turbé en un momento. Vino algo muy, muy extraño, pero bueno, yo creo que Dios habla de igual manera, y yo sé que Dios habló en esta noche igual, y que, como dice la palabra, que la palabra no vuelve vacía. Así que todos los que han leído este capítulo 18, yo creo que les quedó claro lo que queríamos compartir en esta noche. Y para terminar, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque a pesar de todas las cosas, toda la interrupción y todas las cosas que ocurren, Dios siempre es fiel.